¿Qué puede decir a los colombianos acerca del posible escenario futuro de implementar los acuerdos vía Congreso con este no del plebiscito? Es decir, sin darle, digamos, las concesiones que ha pedido todo el amplio sector del no y hacerlo por esa vía. No, lo primero es que nuestra posición, mi posición personal y la de mi partido, que es la Alianza Verde, desde el día 1 es aceptar la derrota. Nosotros estamos por la paz, apoyamos este proceso, pero reconocemos que perdimos y somos leales a la democracia. Eso quiere decir que no nos vamos a prestar bajo ninguna manera a que se desconozca el resultado de las urnas y se lleven los mismos acuerdos, ¿no?, al Congreso a implementarse. Eso sería desconocer la democracia, sería desconocer que perdimos una elección y dividir aún más al país. Y la Alianza Verde no está en eso, yo tampoco. De manera que no vamos a permitir esa solución, porque no sería una solución, sería una trampa. En lo que estamos es en facilitar que los diferentes sectores del no, del sí, el gobierno y las FARC lleguen a unos nuevos acuerdos serios. Y para eso no solamente hemos facilitado el diálogo, sino que hemos hecho propuestas, es decir, nos hemos puesto en los zapatos del no y hemos hecho propuestas de ajustes serios a los acuerdos que implican mayores concesiones de las FARC. Las hemos entregado a la Presidencia de la República y vamos a seguir haciendo acompañamiento, pero también presión para que haya realmente unos nuevos acuerdos con nuevas concesiones por parte de las FARC. Cuando estén esos nuevos acuerdos, discutiremos el siguiente punto, que es cómo refrendarlos. Y cuando tengamos un acuerdo serio sobre cómo refrendarlos, entonces iremos al Congreso. Pero saltándonos las urnas, saltándonos unos nuevos acuerdos y una nueva refrendación, la Alianza Verde no apoyará la trampa.